Bien, lo que vamos a hacer con este programa Crocodile Technology, versión 6.7, 6.10, es muy parecida, es poderlo emplear para análisis de circuitos en corriente continua y también para hacer algunas visualizaciones de laboratorio en 3 dimensiones, digamos que simuladores. Lo que voy a explicar cómo funciona este programa. Em, Es un programa muy parecido a muchos programas de instalación, ¿correcto? Aquí tenemos tres ficheros: Fichero Contents, Parts Library y Properties, ¿correcto? En la primera pestaña, que es Contenidos, tenemos versión en castellano, eh, básicamente son, digamos, elementos, vamos a abrir uno, digamos que son como ejemplos o modelos ya precargados de circuitos trabajados, otros dispositivos, ¿sí? Para tener una biblioteca ahí de ejemplo. Y vamos a utilizar esta parte contents para entender un poco cómo funciona el programa. ¿Listo? Luego, cuando ya aprendamos más o menos el funcionamiento básico, vamos a la segunda ficha, que es Parts Library, que sí son, que están ahí todos los componentes que podemos trabajar. Como pueden ver, podemos trabajar componentes de electrónica, ¿sí? Hasta electromecanismos, es decir, estamos hablando de pequeños motorcitos. Podemos hablar de engranajes, sistemas de máquinas, ¿sí? Erika me dice que tampoco es compatible. Qué pena. ¿Hay la posibilidad de trabajar en otra PC, Erika? Sí, licenciado, voy a cambiar de computadora. Sí, no te preocupes. Este trabajo, sí, pues Mac es un equipo muy potente, muy bueno en realidad. Eh, Solo que, bueno, estamos en Windows, que es el que gobierna, digamos, el mercado, pues nos va a, muchos programas están enlazados, pero debería funcionar en Mac. Voy a buscar, voy a averiguar a ver si hay alguna versión específica que se requiera para Mac. Quizás haga falta actualizar. De pronto tu Mac está actualizado recientemente y este programa no resulta compatible. Bueno, hay mecanismos y hay elementos visuales, ¿no? Se pueden obtener hasta gráficas, ¿no? De algunas señales eléctricas. Y es un programa bastante útil. Más abajo está el fichero properties, propiedades, que no tiene, ahorita no está activo, porque se activa cuando empecemos a construir aquí. Lo que tenemos aquí es una pizarra, pero es casi como una mesa de trabajo. Vamos a hablar en contenidos. ¿Listo? Vamos a ir a contenidos. Sí, entiendo que todos ya están, ¿no? Ya estamos, bueno, esperando a Erika también que se conecte. No hay problema, Erika. Apenas estés lista, te damos el alcance, ¿no? De, de cómo empezar a trabajar. Eh, los demás entiendo que sí estamos, espero que sí. No es un programa difícil. Vamos a ir a Getting Started, ¿no? Básicamente es un fichero, un subfichero que me va a ayudar a, digamos, aprender de forma rápida cómo se usa este programa. ¿Listo? Vamos a entrar aquí en Welcome. Welcome. Aquí, Welcome. Dice grabar cambios de la simulación. No, no graben. Especialmente esta parte de este fichero vienen programas ya realizados para mostrarnos. Entonces no hay que sobreescribirlos ni grabarlos. Entonces voy a cerrar un poquito mi ventana aquí. Voy a ver si se ve bien ahí. Vamos a cerrar, creo yo, mi pestaña de video para que no se vea mucho.
Listo, lo que estamos viendo aquí es, digamos, ya una placa de circuitos armada, ¿sí? Está dividida en dos tipos de ventana, dos ventanas, ¿sí? Vamos a agrandar acá. Observen que ustedes saben que para hacer zoom en Word, en Excel, basta presionar la tecla Control, ¿no? Y con la ruedita del mouse, esta ruedita no, está mi mouse, esta ruedita, pueden girar. Lo mismo también se puede hacer con este programa, es decir, si me posiciono sobre la parte de abajo y con Control muevo la ruedita, puedo agrandar la pantalla, o si me voy a la segunda, la de arriba, también, ¿no? Mira, observen que puedo aumentar y disminuir. Entonces, les muestro un poco. Lo que está abajo es el diagrama eléctrico del programa ya armado. Vemos algunos componentes. Por supuesto, no conocemos mucho, ¿no? Este de aquí sí lo conocemos. ¿Qué es este de acá? Vamos a batería, por supuesto. Es una batería y dice ahí 6 voltios. Voy a utilizar mi programa aquí para poder, em, así, eh, lo que puedo hacer es rayar, ¿no? Aquí. Esta es una batería de 6 voltios, por supuesto. Este, ¿no? ¿Sí? Por acá, estos rectangulitos son resistencias o resistores, como pueden verlo ahí. Y si uno se ubica sobre el resistor, van a ver algunos valores. Bueno, el mío ya está echando, ya se echó a andar. A ver, ¿sí? Voy a detenerlo un instante. Ya se echó a andar. Acá hay un botón de pausa. Detiene o avanza el valor. ¿Sí? Veo algunos resistores. Este dice 1 kilo ohmio, 1000 ohmios. Si me sitúo sobre el mismo, voy a ver algunos datos. Me puedo ver el valor de I, que es la corriente que está acá pasando. Obviamente veo que la corriente está fluctuando, cambiando. Veo P, la potencia, en microwatts. ¿Listo? Entonces puedo ver otros elementos, sí, con esta barrita. La ventana está un poco chica. En este caso no se puede agrandar. Vamos a tratar de agrandar. Una ventana, observen, me sitúo sobre la ventana, sobre su marco y puedo desplazarla ligeramente. Y puedo agrandarla para ver mejor. Entonces, puedo ver aquí. Hay varias resistencias. Este de aquí, ¿alguien reconoce para qué es? ¿Qué pasa si lo suelto? Se apaga. Es un interruptor. Interruptor. A ver, por ahí, Iván me dice cómo hago para instalar. Iván, a ver, aquí está el programa. Lo he puesto en WhatsApp. De preferencia instala la última versión. Hay dos archivos, uno que es aplicación, hay que ejecutarla, se instala, deja que se instale totalmente, hay que aceptar. Una vez que se instale, abres el archivo, debe estar en la parte C, no sé, o recientemente instalado seguramente, ¿no? Y va a abrirse una ventana, Iván, donde va a pedir un nombre y una clave, entonces vas a ingresar, yo estoy viendo esta la versión anterior, nombre y el número de serie. Sin embargo, si estás viendo la versión 6. Vamos a ver acá. No, esta versión no. Vamos a descargas. Esta versión de aquí. No, la clave es distinta porque dice Cochrane Text acá. No, dice serial. Ahora ese serial y tiene otro nombre. El nombre es este de acá. Y su serial es este de aquí. ¿Listo? Lo agregas y ya debemos estar en la página. ¿Listo? Claro, la versión 6.10 es un poco más moderna. Prueben con ambas, por favor. Cualquiera de las dos debería funcionar dependiendo de su sistema. Bueno, volvamos aquí. Entonces, lo que vemos abajo es el esquema del circuito que se ha armado. Este circuito es un contador, ¿ya? Es un contador, ya que tiene varios elementos, algunos que no conocemos. Este de aquí, es un display, como ven ahí, cuando me pongo sobre el lugar dice 7 segments display. Es un display de 6 segmentos.
que no es otra cosa que seis foquitos que forman una especie de 8, si se dan cuenta, ¿no? Cada foquito se enciende y formando un número, ¿listo? Y lo que se muestra aquí, acá hay un procesador, es un timer, le dicen un chip, el 555, que es el más básico de los chips. Bueno, me estoy adelantando un poco a la parte electrónica, en realidad este es un elemento, es un chip que sirve para construir relojes, por ejemplo, ¿no? Es un chip que tú lo puedes programar para que lance una señal, ¿no? O interrumpa una señal cada cierto tiempo, en segundos, en fracciones de segundo. Entonces es un contador como una especie de cronómetro. Pero bueno, entonces en esta parte, bueno, yo lo he apagado, simplemente puedo volverlo a conectar acá. Ahí está mi interruptor, lo he apagado, lo conecto, ¿no? Ya saben qué es lo que está pasando ahí. Está marcando 3D, ¿no? Lo que yo veo en la ventana de arriba es, digamos, lo que estaría viendo en real, ¿no? Si fuese el caso. Voy a agrandar un poquito más, por ahí. Lo que estaría yo viendo en realidad, ¿no? Vería esta plaquita. Esta plaquita la puedo ver desde varias perspectivas. Voy a apretar, miren, observen aquí. Tenemos un menú de opciones aquí arriba. Voy a ir a esta que dice rotate, o sea, rotar. Voy a presionar. Lo que puedo hacer es sujetar. Mientras hago clic, girar. Y voy a ver la plaquita. Miren, ahí está mi batería. No es una batería en sí, son 4 pilas que hacen todo un generador, una fuente de fuerza electromotriz, ¿no? Y son 4 baterías de 1.5 cada uno que hacen un total de 6 voltios. Entonces, digamos que esto es lo que se vería en real. Vuelvo a presionar rotar, ¿no? Puedo mirarlo hasta por abajo. Digamos que todo este diagrama ha sido comprimido a través de una serie de caminitos, ¿no? Todos estos alambritos se han juntado y han formado una placa electrónica, ¿no? ¿Sí? Y lo que vemos aquí, por supuesto, es otra vez, si suelto la sujeción del mouse, se desaparece el botoncito. Entonces, ¿alguien reconoce este instrumento de aquí? Nunca se los mencioné. Bueno, yo tengo uno, ¿no? Es este. Eh, Quizás algunos sí lo conozcan. Se le llama multímetro, claro, multímetro, Robert. También se le dice multitester, término en inglés o castellano, se llama multitester, ¿no? Lo que hace es testear, también es una palabra en inglés, castellanizada, test, ¿no? ¿Y qué testea? Bueno, testea parámetros como diferencia de potencial o voltaje o tensión eléctrica, testea o mide valores de intensidad de corriente eléctrica y testea valores de resistencia eléctrica. 3 magnitudes que ya hemos visto, ¿no? Que hemos conocido recientemente. Em, este elemento, claro, como elemento básico mide esas 3 magnitudes, ¿no? Voltaje o tensión eléctrica, intensidad de corriente, correcto, Fabián, sí, multímetro, y resistencia. Pero muchos tienen algunos otros componentes, ¿no? Por ejemplo, puede medir, en algunos casos, puede medir temperatura, ¿no? Dependiendo del tipo, pero lo elemental es voltaje, o sea, tensión, intensidad de corriente y resistencia. Puede medir algunos otros parámetros más, ¿no? Entonces, lo que ven ahí en su imagen es un multímetro básico, mm, eh, ¿correcto? Y ya está midiendo ¿qué? Vamos a hacerlo por inspección. Ustedes pueden tomar, vamos a checar esta imagen, ustedes pueden tomar en la página Rotate. ¿Ah? Puedo agrandar un poco la imagen, hacer zoom. Si presionar esta flechita que dice zoom, bajo, se encoge, si subo, se agranda. Bueno, mi ventana no es muy grande en esta simulación. Ya, ahora observen, esta perillita está seleccionando a B. Vamos a ver acá. B.
Pero también ven que en el sector hay dos Bs. Una B, vamos a ver en nuestra pizarra más o menos así. Hay una B así. Y otra B así. ¿Cuál es la diferencia? ¿Quién me dice? Vamos a apelar un poco a su intuición. Es el tipo de señal. Este de aquí y este de aquí. Esta señal, corriente continua, por supuesto, Ricardo. Entonces se le dice CC, es en corriente continua. Corriente continua. En castellano, ¿no? En inglés también le dicen DC. Yo soy muy malo, repito, pronunciando en inglés, es corriente directa, ¿no? Direct, no sé si es direct current, corriente directa, ¿no? DC. C en castellano, corriente continua. Y esta es CA, es corriente alterna. ¿Listo? En inglés AC, ¿no? Alternate current, corriente alterna. ¿Sí? Por supuesto, se selecciona, regresamos a nuestro equipo, se selecciona una y otra dependiendo del tipo de señal que vamos a medir. Por ejemplo, esta plaquita, ya que está alimentada por un conjunto de baterías. Recuerden, toco una vez y puedo jalar, pero si suelto el clic del mouse, ya no puedo jalar nada de volver a tocar. Claro, la alimentación es continua. Es decir, ¿qué se refiere a continua? Que la polaridad es la misma, no cambia. Y alterna es que la polaridad está cambiando, por supuesto. ¿No? Miren, el switch podemos tener muchos tipos de switch. O sea, interruptor, en inglés switch. ¿Ya? En el esquema es este, pero en la placa de circuitos es este botoncito rojo aquí. Observen, cuando lo presiono, se apaga y se enciende. Es como una palanquita que se mueve a la derecha y a la izquierda. Claro, los switches de nuestras casas para encender la luz, la iluminación, pues es de otra forma. Es un resortito ahí. Entonces, pero igual son switches, interrumpen, abren y cierran el circuito. Entonces, bueno, vamos a lo que nos importa porque toda esta placa todavía no la conocemos mucho, ¿no? Saben que en mi multitester está en la zona de voltios, o se está midiendo voltaje. Ahora, está en el sector de voltios en corriente continua porque estamos midiendo corriente continua, por supuesto. ¿Ya? Lo que vemos aquí, vamos a agrandar un poquito más la imagen, es que ese multímetro que estamos viendo tiene un rango de voltajes para medir. Mide voltajes pequeños del orden de los milivoltios. Observen que aquí hay un 200M, quiere decir que mide milivoltios hasta un máximo de 200M. Vamos a ver en nuestra pizarra. Si nos marca 200M, ahí estamos en voltios, obviamente, eso indica que mide pues desde cero hasta 200 milivoltios. ¿Ya? Entonces, si yo considero, si he evaluado o si me han informado de que mi circuito mide valores pequeños de voltaje hasta 200 milivoltios, debo colocarlo ahí. ¿Ya? A ver, vamos a encoger un poquito la imagen. ¿Sí? Voy a bajar ahí. Voy a seleccionar y voy a bajar acá. ¿Qué pasó? Se puso en 1. Bueno, esa señal de 1 punto, ¿qué pasa si me dicen 1? Sí, 1. No hay nada aquí, esto está espacios en blanco, ¿no? Y un punto. Me indica en términos sencillos es que la señal que está entrando a mi multímetro es muy alta, es decir, ha sobrepasado este rango
es mucho mayor que 200 milivoltios y por lo tanto, debo aumentar el rango. ¿Y por qué hay un rango tan pequeño? Bueno, el poner un rango tan pequeño implica que hay mayor precisión. Puedo tener mayor precisión al medir ese voltaje, o esa tensión o diferencia de potencial. Pero en contraparte, el rango no es muy grande. ¿Qué pasa si yo tengo un equipo de verdad funcionando y lo dejo ahí? ¿Ya? Lo que va a pasar es que al recibir ese nivel de tensión, ¿ya? Nivel energético, puede pasar que se queme un fusible, hay un sistema de control dentro de este equipo, porque si bien el equipo, los más modernos tienen un sistema que disipa la energía que viene de más, que hay una diferencia potencial, por lo tanto una descarga mayor energética, el sistema tiende a disipar la energía, ¿no? Pero no lo puedo hacer por mucho tiempo. Es decir, que si esto fuera un equipo de verdad y lo tuviese ahí, así como lo tengo yo ahorita, posiblemente pudiera quemar el fusible de circuito. Sí, entre las cosas menores, ¿no? Porque el fusible se puede cambiar. ¿Listo? Apenas vea este valor, primero que nada, cambiar, aumenta la clave. La lógica es, no debe empezar desde el menor hacia el mayor, más bien empiezo desde el mayor hacia el menor. ¿Por qué? Lógicamente, que si yo no estoy seguro de la corriente o de la tensión que estoy midiendo, no tengo esa información, debo partir por el rango más alto, de tal forma que nunca llegue esa marca de 1 espacios y puntos, o sea, que me esté pasando del rango. ¿Listo? No empiezo de la menor hacia la mayor, sino de la mayor a la menor. Esto para cuidar al equipo, por supuesto. Entonces, en el rango mayor, si nos acercamos un poquito aquí, acá, dice 600. Bueno, que ese rango mayor quiere decir que puedo medir hasta 600 voltios en corriente continua. Eso es bastante en realidad. Eso es bastante, ¿no? Obviamente. Y lo que me indica acá es que, bueno, dice 600 voltios y este 004 indica que hay 4 o 6, ¿no? Está tratando entre 4 y 6 voltios. Es un rango muy grande. Voy a ir bajando. Puedo bajar a medir hasta un rango máximo de 200 voltios y ahí se van a dar cuenta que ha mejorado la precisión. Observen que en el anterior saltaba de 4 a 6, no se miraba mayor precisión. En cambio aquí ya tengo unos decimales. En realidad está pasando de 3.9 a 6, ¿no? De 3.9 a 6. Bueno, ¿por qué salta? Salta porque el mismo circuito, el mismo circuito está haciendo esa función. Hay un timer que hace que cambie el voltaje y por supuesto, y genere este display. Bueno, no me interesa mucho ahorita el circuito, sino lo que está pasando acá. He mejorado la precisión al aumentar un rango de 200. Es decir, que en esta escala voy a medir voltajes, o no, tensiones, voltajes, con precisión de hasta un decimal de voltio, décimo de voltio, y hasta un máximo de 200 voltios. ¿Sí? Acá era de 600, por supuesto, es muy grande. Creo que todavía puedo mejorar la precisión y voy a bajar. Al bajarla, ¿qué pasa? Que ahora puedo medir hasta centésimas de voltio, ¿no? Ahora ya no es 3.9, sino 3.92. Mejora la precisión. Es mucho mejor la precisión, por supuesto, ¿no? 3.92 y tengo hasta un tope de 20 voltios, que normalmente en las placas electrónicas los voltajes son muy bajos en realidad, ¿no? 5, difícilmente llegan a 10 voltios, ¿no? Ya requerirían otros elementos. Estamos hablando de entre 5 y 10 voltios. No creyera que más se usa una batería, ¿no? También depende, por supuesto, de la fuente de alimentación. Estamos hablando de 6 voltios, así que difícilmente se va a lograr en algún elemento un voltaje mayor de 6 voltios. ¿Listo? Vamos a mejorar, reducir la escala. Ahí ya me pasé. Claro, porque observen el valor. Voy a agrandar un poquito más la imagen. Felizmente este es un programa, así que como es un programa, no se puede quemar, ¿no? Imagínense que si estuviéramos ahorita en el laboratorio, ya habríamos varios de nosotros o varios de ustedes, yo no, varios de ustedes ya hubieran echado a perder algunos multímetros, ¿no? Y después tendríamos que comprarlos, creo yo, ¿no? Entonces, es bueno practicar así en virtual también. Claro, 2000 milivoltios. Mili, hay una M minúscula, 2000, o sea, 2000 milivoltios son 2 voltios, ¿no? 2 voltios máximo de rango, ¿no? Hasta 2 voltios máximo. Gracias.
¿sí? 2 voltios. Quiere decir que no puedo medir más allá de eso. Por supuesto que me estoy pasando porque como ya me he fijado en los valores anteriores, marca entre, entre 4 casi y 6. Claro, 2000 milivoltios no alcanza. Tendría que ser un valor hasta 6000 milivoltios. Ojo, no todos los multímetros tienen los mismos rangos. No tienen todos los mismos rangos. Por ejemplo, este multímetro, no sé si lo pueden ver en cámara, este de acá, a ver, no sé si se ve con claridad, hablamos de voltaje. Vamos a ver un poquito para que vean mi imagen aquí. Mi voltímetro, este que tengo yo aquí, a ver, mi voltaje está por acá abajo. Y tiene rangos de 200 mili, 220, 200, hasta 1000 voltios. Bueno, a ver, no sé si se... Voy a quitar mi imagen de fondo porque me lo desaparece aquí. Vamos a quitar. Listo. Ahí sí vemos. Pueden ver dónde está el voltaje. Acá hay este de acá. Es alterna, la que está en franja verde. Y la de acá arriba, sí es voltaje corriente continua. Observen, rangos de 200 milivoltios, o sea, hasta 200, hasta 2 voltios, 20, 200 voltios, 1000 voltios. ¿Sí? Cada voltímetro tiene escalas o rangos distintos dependiendo de su precisión. ¿Ya? Entonces, bueno, ¿qué es lo recomendable? Bueno, este multímetro, digamos que es barato, no es muy bueno, no tiene mucha precisión, pero funciona para efectos prácticos. Hay unos más pequeños, como futuros ingenieros de minas, todo ingeniero debe tener un sistema de medición eléctrica, pues, ¿no? Ojo que para estos casos, para casos electrónicos, de electrónica, dispositivos electrónicos, necesitamos multímetros pequeños. Existen otros que tienen una especie de pinza. Estos son para medir corrientes más grandes. A nivel industrial sí sirven mucho, pero a nivel de práctica no, porque sus rangos son tan grandes, o sea, mide corrientes de 20 amperios, 40 amperios, valores muy grandes, pero no pueden medir los miliamperios, valores muy pequeñitos. ¿Correcto? Entonces, bien. Eh, a ver, regresamos a mi fondo. Me gusta más mi fondo. Así como que estamos en el futuro ambiente. Yo creo que para el otro año, mediados del otro año, ya debemos estar ubicados en nuestro pabellón o nuestro edificio de ingeniería y minas. El comienzo no me gustaba por el diseño, pero ya lo estoy viendo y está quedando cada vez más bonito. Yo me imagino que será algo así como este fondo. Bien. Entonces, volvamos un poco a nuestro multímetro. ¿Sí? Entonces, primero les estoy mostrando cómo utilizarlo, ¿no? Siempre se mide rango mayor, se rango menor. Si quisiera medir corriente, voltaje alterno, pues estaría aquí. Pero estos datos no tenemos certeza de que estén funcionando muy bien. Si lo pongo aquí, este de aquí tiene una perilla en off, se apaga, por supuesto. Si se fijan, además, no puedo medir resistencias aquí, solo mide voltaje y intensidad de corriente, por supuesto. ¿Correcto? Para medir corriente es el mismo proceso. Se mide, bueno, ahorita es un detalle curioso. Si estoy entre dos puntas de diferencia de potencial, cuando paso a amperaje, hay un error, ¿no? Cuando pase eso, acá hay, ¿no? Acá hay una alerta, ¿no? Cuando el multímetro está fijado para medir corriente, las, eh, las, las puntas deben estar conectadas a través de, ¿qué dice? De un amperímetro. Bueno, lo que pasa es que estoy midiendo voltaje y no voy a poner en amperímetro. Ahí también puede ocurrir un cortocircuito o que se puede quemar el equipo. Apenas yo esté en esa posición, primero apagar, hay que estar seguro de que conectarse. ¿Sí? Listo. Bueno, vimos un poquito sobre cómo se miden las escalas en el multímetro. Luego vamos a ver luego vamos a retornar aquí para ver cómo es este tema de conexión de cables. ¿Listo? Quiero seguir mostrándoles el programa. Entonces, vamos aquí.
vamos a la segunda parte que dice using parts, o usando las Disculpe, partes. licenciado. Está Sí. compartiendo, no se nota. No está Ah, compartiendo. perfecto. Ah, correcto, correcto. Yo me estoy aquí. Ahora sí. Claro, cerré mi compartir. Mi ventana. Sí, ahora sí. Perfecto, gracias. Entonces, bueno, les decía, bueno, todavía nos falta entender cómo funcionan estos cablecitos de acá, ¿no? Cómo es que debo conectarlos. ¿Sí? No se preocupen, esto lo vamos a hacer luego. Quiero seguir mostrándoles cómo funciona el programa porque lo vamos a usar en varias clases, en realidad. Vamos a la segunda pestaña que es usando partes, using parts, para ver cómo se usan los componentes. Al apretarla me dice, ¿desea grabar los cambios? No, no los graben, por supuesto, porque si no van a alterar como está predefinido. Vamos a grabar más adelante en la otra librería. No, presiona. Voy a abrir una ventana. Básicamente esta parte me indica cómo que voy a tener una especie de menú. Acá hay cuadraditos, un menú donde hay varios componentes y yo los voy a ir jalando. ¿Cómo los jalo? Bueno, hago clic y jalo. Bueno, acá hay una imagen, ¿no? Suele haber aquí baterías, resistencias, otros componentes. ¿Cuál es la idea de esto? Quiero descubrir cómo seleccionar, girar, ¿no? Cambiar de tamaño y encontrar ayuda por alguna parte, ¿ya? Entonces, quiero cambiar de posición. Hago clic sobre él y se enmarca un cuadro. Puedo aumentar de tamaño, sí, como una figura normal, por supuesto. Y si quiero girar, me voy a esta bolita, ¿no? Para presionar, puedo girar. Claro, no vamos a girar imágenes o cuadros, básicamente vamos a girar los componentes para que se puedan armar muy fácilmente. ¿Listo? Esa es la idea. Así como un programa de dibujo. Girar, ubicar. Otro detalle, también podemos copiar. ¿Qué hice yo aquí? ¿Cómo lo copié? Bueno, hay dos formas. Puedo seleccionar y poner control C y ponerme en otro sitio y control V y se copia. Otra forma de copiar es manteniendo presionada la tecla control y haciendo clic izquierdo con el mouse y jalamos, ¿no? Y simplemente saco una copia, ¿no? Sacar dos copias, cuatro copias. ¿Sí? Como un programa normal, lo mismo se puede hacer en Word. Puedo deshacer, control Z, deshacer, rehacer, control Y. ¿Listo? Así funcionan los componentes. Perfecto. ¿Todo claro hasta ahí? Vamos a la siguiente parte. Ya entendemos cómo manipular a cada elemento. Vamos a la siguiente que dice Setting up a simple circuit. O sea, eh, vamos a construir o fijar un circuito sencillo. Grabar, no graben, por favor. Esto es solo para poder ver. Entonces aquí ya tenemos un menú donde hay varios componentes. A ver si me pueden ayudar a identificarlos porque algunos ya hemos visto. Voy a ver, tengo posibilidad de agrandar mi imagen. Voy a agrandar. Ok, ahí está mejor. Este de aquí lo conozco. Es una resistencia. Este de aquí, perfecto, muy bien, muy bien. Sí. Es importante en esta parte reconocer resistencia, resistor también se le dice. Este de aquí también es una resistencia, pero tiene una característica, es un fusible. Es decir, es un elemento que se va a quemar si excede cierto valor de corriente. Es un sistema de protección. Fusibles tenemos en casa, pero en casas antiguas, que eran, no sé si iban a la casa del abuelo, algunas casas antiguas todavía, que estaba la cuchilla y había un alambrecito que era plomo. Decían, se ha volado los plomos. Bueno, decían, se quemaba el plomo. Claro, porque hacía de fusible, cuando pasaba mucha corriente, el plomo se calentaba, ya saben, por este efecto de resistencia y resistividad, mucha corriente incrementa la temperatura y llega a un punto en el cual se empezaba a derretir y se abría, por supuesto. Ahora, estos fusibles muchas veces hacen honor a un simbolito, es un tubito de vidrio donde hay un filamento muy delgado que se rompe, por supuesto, como un foquito cuando pasa una corriente. Dice, este fusible acepta 13 amperios como máximo. Pasa a más, vuela. Acá hay otros elementos que no hemos visto. Este de aquí es el símbolo de un... sí, van a haber muchos elementos que no siempre vamos a conocer. Si me poso sobre él sin hacer clic, dice buzzer.
Buzzer. ¿Qué significa buzzer? ¿Alguien me puede decir? Buzzer. ¿A qué se referirá? Busquemos, ¿qué significa buzzer? Es un valor. Zumbador. Es un parlantito muy pequeñito, como el de un audífono, ¿sí? Que tiene la función de generar un sonido, como un timbre pequeño, pero es como un timbre, pero en pequeño, es como para una parte electrónica. Este de aquí sí es un diodo, es un elemento ya semiconductor. Y estos dos son símbolos de los instrumentos de medida. Ammeter es amperímetro, ¿sí? O sea, este símbolo, este de acá, equivale al multímetro seleccionado para medir corriente. Y este de aquí equivale al multímetro seleccionado para medir voltaje. Es decir, con A significa que gira la perillita hasta medir amperaje, también le decimos, o corriente, intensidad de corriente. Y la otra en B está seleccionado en B para ver el voltaje, simplemente. Esto lo podemos regresar a su posición, símbolos. Acá tenemos lo que ya conocemos, una batería, ¿sí? En este programa van a aparecer así, eh, raya pequeña, grande, pequeña, batería. Puedo yo cambiar el voltaje de esta batería, por supuesto. Puedo ponerle 12 voltios. Hago prueba aquí. Puedo medirlo no en voltios, sino en milivoltios. Puedo ponerle en megavoltios, que sería muy grande. Un voltaje muy grande. 12 voltios. Entonces, vamos a armar un circuito básico. ¿Recuerdan qué elementos necesitamos mínimo para un circuito básico? Una batería, que es el elemento que suministra energía, ¿sí? Si tengo un elemento que suministra energía, necesitamos un elemento que consuma esa energía, porque esa energía tiene que ser disipada por algo, no puede regresar al circuito. Si no, el mismo conductor se va a quemar. Aquí tenemos este no es un resistor, pero es un elemento resistivo. No sabemos el nombre. Si nos ponemos ahí, dice filament lamp. Es un foquito. Es un foquito como los de linterna. ¿Sí? Es un foquito. ¿Sí? Ahorita no hay corriente y no hay potencia, obviamente. ¿Sí? Es una lámpara de una linterna. Y este de aquí ya conocemos, es un interruptor, un switch, que siempre está bien, normalmente. ¿No? Presionas, se cierra, presiona, se abre. Vamos a cerrar el circuito, simplemente vamos a poner un conductor. Nos posicionamos sobre uno de los elementos hasta que en su extremo se ponga un cuadradito totalmente relleno de negro y sujetamos. Hacemos clic, jalamos hacia arriba y hacia la derecha. Y lo unimos al otro hasta que se ponga negro. Si no se ha puesto en negro, si todavía está así como blanco, no está unido, tiene que ponerse en negro. Ahí. Ya se ha unido el conductor. Lo mismo vamos a hacer por los otros elementos. Jalamos. ¿Sí? Voy a hacerlo desde acá también. Jalamos. ¿Listo? Ya está nuestro circuito básico. Un elemento que suministra energía. Puedo cambiar esta forma. Puedo hablar un poquito. En el 12 voltios. Switch está abierto, por supuesto. Vamos a encenderlo. Y este programa tiene la característica de que puede mostrar el efecto, ¿no? ¿Sí? 10 watts. Muy bien. Vamos a aumentar el voltaje. A ver qué pasa. Vamos a poner unos 18 watts. 18 voltios, perdón. Uf, algo hice. Esto es lo que hay que cuidar en el laboratorio. Por el laboratorio, por eso siempre les pedimos que traigan varios foquitos, porque mínimo vamos a quemar algunos. ¿Qué pasó? 18 voltios. El foquito aguantaba 10 watts, pero no entiendo por qué 18 no va con 10 watts. ¿Quién me puede decir? Este botoncito que aparece aquí como un desarmador, como una llave, es para reparar. Reparo, pero al repararlo se vuelve a quemar. ¿Quién me dice por qué se quema? ¿Por qué se quema? ¿Mm? Tenemos una respuesta. Cuando me posiciono sobre la llavecita dice parte quemada, explotada, no sé, exploded. The peak voltage was 18. O sea, el voltaje máximo
que el voltaje que llegó, la tensión que llegó a este foquito es 18 voltios. Pero este foquito solo podía aceptar hasta 15 voltios. Hasta 15 voltios. Ojo que no me dan la resistencia. En los foquitos pasa eso, la resistencia es variable. Entonces, cuando hablamos de foquitos, la resistencia va cambiando de acuerdo al tiempo que esté encendido el foquito. Y suele cambiar ese valor. Entonces, lo que sí nos dan en los foquitos es el voltaje máximo. Un foquito de 6 voltios no le voy a poner una pila de 9, ¿no? Voy a quemarlo. Aunque algunos foquitos suelen aguantar por un tiempo, se quema, por supuesto, ¿no? Entonces, este foquito es de 15 voltios, o sea, soporta hasta 15 voltios, ¿ya? Vamos a bajar, vamos a ponerle 15 voltios y vamos a reparar nuestro foquito, ¿sí? Muy bien. Si le ponemos 15.5, ya lo vuelve, por supuesto. En la realidad, puede ser que el foquito aguante medio voltio más, pues, de acuerdo a la fabricación, puede tener algún rango más, pero aquí sí es muy preciso, ¿no? Si se pasa el valor, funciona. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Bueno, puedo configurar el foquito para que soporte más. No sé, quizás 12 watts. Ojo que no tenemos certidumbre de los valores que estamos fijando mientras no tengamos el valor de la resistencia. Claro está. 18 vuela, por supuesto. Quizás 17. Vamos a repararlo. Todavía vuela. Sí, no tenemos mayor información acá. 16. Vuela todavía. ¿Sí? Es que yo estoy fijando el voltaje, pero el foquito estamos redefiniendo la potencia que acepta el foquito, pero no el voltaje, sigue siendo en 15. ¿Listo? Eso no va a cambiar. Perfecto, tenemos nuestro circuito básico, que si sea de 12 watts, se va a eliminar. Puedo bajar la tensión. Observen qué pasa si bajo la tensión a 5 voltios. ¿Sí? El foquito está iluminándose, pero no tanto, ¿no? Está apenas iluminado. Eso no pasa en laboratorio. Menos tensión, el foquito ilumina menos. ¿Por qué? Porque recibe menos intensidad de corriente. En la corriente que está recibiendo, si me pongo uso ahí, en el cuadro dice I 621 mA, miliamperios. Y la potencia que está recibiendo es 3. O está emitiendo es 3.11 watts. ¿Listo? Muy bien. Algo que no habíamos hecho, por ejemplo, si yo quiero colocar ya en el circuito un sistema de medición de, de, de voltaje. Voy a sacar mi voltímetro. Quiero medir la tensión. Ojo que aquí en el equipo yo puedo saber cuál es la tensión. ¿Quién me puede decir cuál es la tensión que recibe el foquito? Solo puede ser esta, ¿no? 5 voltios. Entonces, si yo agarro mi voltímetro, el voltímetro, ojo, yo les voy informando esto, el voltímetro se mide en paralelo y el amperímetro se mide en serie. Entonces, en paralelo, valga decir, estos dos elementos están en paralelo, ¿cierto? Uno al lado de otro, paralelamente. En serie es poner así. Estos dos elementos están en serie, uno a continuación de otro. ¿Sí? ¿Listo? En serie es como tomarse de la mano por un extremo. En paralelo es como tomarse de ambas manos. ¿Sí? Estos dos están en paralelo, ¿no? Tomándose de ambas manos. Y en serie es tomarse de una sola mano, ¿correcto? Términos prácticos. Bueno, entonces quiero medir el voltaje que llega, la diferencia de potencial o tensión que llega a este foquito. Es 5 voltios porque no hay otro elemento. El interruptor solo es un conector. Entonces, en paralelo, ¿qué debo hacer? Jalo desde un extremo y busco la otra puntita, ese cuadradito. El otro extremo también. Y mide 5.00 voltios. Efectivamente, estoy midiendo el voltaje. El voltaje entonces se mide en paralelo.
Regreso, control Z, voy a desconectarlo. También puedes conectarlo presionando ahí el cable y presiono borrar, sub o del. ¿Qué pasa? Acá hay un puntito, ¿no? Quiero girar, voy a hacer clic ahí, voy a girar el instrumento. ¿Qué pasa si miro aquí? Y ahora trato de medirlo uniendo en paralelo. Ya marcó en realidad. Está marcando menos 5 voltios. ¿Qué indica eso? A ver, ¿quién me puede decir? Vamos a deducir estas cosas porque tienen su lógica. ¿Por qué menos 5? ¿Alguien puede intuir? Obvio, no se los he dicho yo, pero podemos intuir qué es lo que está pasando. ¿Por qué menos 5? ¿Nadie? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿No? Alguien debe tener una idea. Algo ha pasado. ¿Por qué menos 5? Si hace un instante medía 5, lo he volteado, ahora dice menos 5. ¿Qué es lo que está pasando? Una idea cualquiera. ¿Nadie? Dudan mucho. A ver, la lógica es que, digo aquí, que el sistema tiene un sentido de la corriente. Vamos a ir a nuestro... ¿sí? Voy a cerrar esto. Voy a... Quiere decir esto. ¿Ya? El sentido convencional de la corriente es de más a menos. Sale del positivo e ingresa en el negativo. El sentido real de la corriente va de menos a más. Pero desde ahora nos vamos a acostumbrar, para efectos prácticos y de cálculos, interpretar de que el sentido convencional de la corriente va del positivo. Vamos a anotar acá. Voy a anotar aquí el positivo. Es I. Y va hacia el negativo, es decir, pasa por todo este elemento. Así. E ingresa en negativo. Entonces, el voltímetro es un instrumento que mide esa diferencia y tiene una polaridad. Vamos a seleccionar aquí. Tiene una polaridad. Este puntito que ven negro indica que ese es el extremo positivo, donde debo colocar, por ese punto debe ingresar la corriente convencional. Entonces, así, porque está censando el lado positivo. El lado positivo es por donde, digamos, debe ingresar la corriente que el voltímetro. ¿Listo? Y cuando lo invierto, lo que pasa es que tengo las puntas de prueba invertidas del voltímetro y está midiendo al revés. Cuando ustedes tengan un voltímetro y marquen menos 5, por ejemplo, al momento hay que sacar las puntas y cambiar la posición. Simplemente cruzarlo, cambiar la posición. ¿Listo? Estamos midiendo 5 voltios y está en la forma correcta. Finalmente, entonces, para medir la corriente se mide en cortocircuito. Es decir, la corriente es como un puente, como el medidor de agua, ¿no? Recuerden el medidor de, si han visto el medidor de agua, está conectado a la tubería y, además, y a medida que pasa el agua por la tubería hay una especie de turbinita, unas paletitas que giran con el paso del agua y va marcando el consumo. La corriente, el amperímetro es algo similar. Entonces tengo que cortar este cable, partirlo, cortar este cable para colocar en medio mi amperímetro. Voy a conectarlo aquí y lo voy a echar, por supuesto. Ahora sí, vuelvo a unir el circuito. Es decir, el amperímetro es como un puentecito. Y cuando pasa este flujo de electrones, ese puentecito mide la corriente. Y está midiendo 621 miliamperios. Esto se prefija automáticamente. Conclusión aquí, el voltaje se mide en paralelo, como abrazando al elemento por ambos extremos. Y la corriente, el amperímetro, se conecta en cortocircuito. ¿Qué dice cortocircuito? Ya hay un circuito cerrado,
corto el circuito y es como cuando tenemos, no sé, se acuerda, un grupo de estudiantes todos tomados de la mano y yo estoy solito, entonces me quiero meter, eh, corto la unión de la toma de manos de dos de ellos y me pongo ahí, ¿no? Y los tomo de la mano. Entonces, hago un corte del circuito y me pongo en medio. ¿Listo? También el sentido de la corriente, por donde ingresa la corriente, debe ser por el puntito, que es el extremo positivo. Están viendo eso. Si marca negativo, quiere decir que hay que darle la vuelta. Muy bien. Este circuito, a ver, si me está marcando voltios, me dice Ricardo. Sí, correcto, claro. Este de aquí marca voltios. Este voltios o milivoltios u otros múltiplos se fijan automáticamente en este programa. En el multímetro hay que girar una perillita, pero aquí en este circuito se fijan automáticamente. ¿Listo? Entonces, este programa vamos a usarlo en las siguientes clases para construir nuestros circuitos, ¿no? De corriente continua y analizar los principios de la ley de Ohm y las leyes de Kirchhoff. Muy bien.